Dios te bendiga, amada chica de fe. Para mí es un privilegio poder compartir una vez más el consejo de la palabra de Dios para cada uno de nosotras. Te saluda la pastora Verónica de Ruano y bienvenida a todas aquellas que se van a conectar o aquellas que nos van a ver en diferido o las que nos están viendo a través de esta plataforma en otros países. Bienvenidas a cada una de ustedes, sabiendo de que Dios siempre tiene algo para cada una de nosotros. Y hoy vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día. Vamos a orar para que sea su Espíritu Santo el que pueda dirigir este tiempo. Vamos a dar inicio y vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de Dios. Y digámosle: Padre que estás en los cielos, en esta hermosa tarde, te damos gracias, Señor, por esa nueva oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de poder, Señor, dar ese consejo a tiempo y fuera de tiempo a cada una de esas mujeres que lo necesitan. Espíritu Santo, tome el control de este lugar, de esta atmósfera, Señor. Que todo lo que se haga aquí sea para tu gloria y para tu honra. Quita toda palabra que no sea de edificación para tu pueblo y que solo salga aquella que sea a través de tu Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde tenemos un tema muy importante, alusivo a este primer aniversario que estaremos celebrando ya pronto con este ministerio de gran bendición de chicas de fe. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que es cumple tu propósito. Cumple tu propósito. Y todas tenemos propósito en el Señor. No estamos aquí por casualidad, no estamos por que vamos de pasada. Dios no nos ha formado con ese propósito. Dios tiene algo para cada una de nosotras. Y decirles que un propósito es todo aquello que yo quiero alcanzar. Es algo en lo cual yo me determino a hacer. ¿Qué has determinado tú a hacer para el reino de Dios? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para ese reino de Dios? Y nos vamos a la palabra rapidito y nos vamos al libro de Esther. Esther 4, capítulo 4 y versículo 14. Vamos a estar meditando en este versículo y vemos cómo esta mujer fue determinante en su propósito, en ese propósito que Dios ya le había trazado desde antes de la fundación del mundo. Nada pasa en nuestra vida por casualidad. Todas estamos aquí para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y así poder sembrar para el reino de Dios. Bienvenidas a aquellas que ya están conectadas y vámonos a la palabra rapidito. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: ve y reúne, en el 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y vemos cómo esta mujer fue determinante a lo que Mardoqueo, a esa asignación que él le dio a ella, a Esther. Todos tenemos un propósito en esta tierra. Todos tenemos un propósito que cumplir. El problema es que a veces no conocemos ese propósito. Dios no nos ha formado solo para que tengamos hijos, solo para que alcancemos una carrera universitaria. No nos tiene en este mundo solo para que seamos empresarios. No nos tiene en este mundo solo para que seamos madres de familia. No nos tiene en este mundo solo para que andemos paseando, ¿verdad?, en todos los países. No, Dios nos tiene con todo un propósito. De donde nosotros lleguemos, sabemos que el propósito se va a desarrollar. Yo sé que todos tenemos diferentes propósitos, porque no podemos tener uno solo, porque Dios en su multiforme gracia nos da a cada uno como Él quiere. Entonces, todos tenemos propósito y Dios nos ha creado con un propósito determinado para servirle a Él aquí en la tierra. Pero muchos, lastimosamente, parten de esta tierra sin cumplir su propósito, porque muchas veces estamos en la congregación, pero no se nos ha enseñado a nosotros poder determinar por qué estamos en esta tierra, para qué estamos en este mundo.
o qué hemos venido a cumplir. Muchas veces no sabemos, estamos totalmente desenfocadas. Y esta historia de Esther, este libro, es un libro que nos habla mucho acerca del propósito que Dios ya había puesto en esta mujer. Desde el versículo 1 usted puede leer, es un libro corto, pero usted lo puede leer cómo esta mujer fue pasando ese proceso, cómo esta mujer fue llamada a reinar, cómo esta mujer fue preparada, porque algo que nosotros tenemos que tener claro es para qué me ha llamado Dios. Y cuando tú determinas tu propósito, cuando tú sabes a qué Dios te ha llamado, hay cosas que tú tienes que tener, características de una persona con propósito. Esther tiene muchas características de una persona con propósito. Y una de las cosas es que era una persona bajo autoridad. Si tú y yo no aprendemos a tener autoridad de parte de Dios, entonces vamos a errar a ese blanco perfecto que es Cristo. Pero Dios nos deja a nosotros para que cada una de nosotros vayamos trabajando en ese propósito que Dios ha determinado para cada una de nosotros. Esther, quizás en alguna forma, ella sabía que tenía que hacer algo para salvar a los judíos. Ella tenía que hacer algo para salvarlos y que no fueran destruidos. Pero quizás en su fuerza ella no podía. Pero había alguien que le llevaba esa palabra. Siempre va a haber una persona que te va a alentar en tu propósito. Siempre van a haber personas idóneas que te van a ayudar a cumplirlo. Y también va a estar la otra parte, la voz del enemigo que te va a decir, ¿para qué lo vas a hacer? Mejor deja de hacerlo. Ni lo intentes porque no lo vas a lograr. Mira que no has estudiado, mira que no tenés, mira que no sos bonita, mira que estás gorda. El enemigo te va a decir toda clase de mentiras para que tú no cumplas tu propósito, ese propósito que Dios ha dejado, para que tú lo cumplas en esta tierra y así puedas sembrar en el reino de los cielos. Yo le doy gracias a Dios por pertenecer a este ministerio de Chicas de Fe, donde he visto realmente cómo Dios se ha manifestado a través de este año que no ha sido fácil. Un año donde han existido muchas trabas de parte del enemigo, pero a pesar de esos problemas que han llegado, Dios ha estado ahí siempre pendiente, guardándonos, protegiéndonos y ayudándonos y proveyendo, que es lo más importante. Cuando tú tienes un propósito de Dios, Él va a proveer los recursos para que tú lo logres. Él va a proveer esos recursos que tú necesitas para salir adelante. Él va a dar esas herramientas, Él va a mandar la gente idónea a tu lado. Esther no estaba sola. Esther tenía a su tío que la cuidaba, que la orientaba, que la dirigía. Y ella fue determinada para ese tiempo, pero quizás en el fondo ella sentía miedo, como muchas de las que me están viendo en esos momentos. Dice, pero ¿yo para qué fui llamada? Yo no creo que yo tenga ese llamado. Yo no creo que yo no tengo esa elocuencia para hablar en público. Yo creo que no lo puedo alcanzar. Yo creo que no puedo enseñarles a otras. Entonces tú misma mentalmente te estás clausurando. Cuando tú pones tus miedos delante de Dios y le dices, Señor, aquí están mis miedos. Cada una tenemos diferentes miedos a lo largo de nuestra vida. Quizás a algunas les da miedo hablar en público. Quizás otras no les gusta que las vean. Les gusta siempre estar escondiditas. O quizás a otras sí les gusta hablar en público, pero como no en alguna forma nos hemos preparado, entonces tenemos miedo a qué vamos a decir, a qué me van a preguntar. Pero cuando tú tienes un propósito de Dios y tú lo quieres alcanzar, entonces vas a ver y vas a entender que Dios va a poner todo en tu camino para que tú logres su propósito. Características. Cuando tú ya has determinado tu propósito, hay ciertas características que te tienen que acompañar. Y vamos a ver una de esas características. Hay muchas, pero vamos a ver las más importantes. Y una persona con propósito deja huella. Una persona con propósito deja huella. ¿Y cómo así? Sí, las personas con propósito, a donde vayan, a donde estén, siempre van a dejar huella buena. Y quizás no estamos hablando de una perfección, porque como humanos nos podemos equivocar, no somos perfectas. Pero cuando tú vas a otros lugares y los demás ven algo en ti que tú no logras ver, esa es la gracia de Dios trabajando en ti. Pero tú logras ese propósito a través de esa gracia de Dios depositada en ti y en mí. Y vemos cómo Esther tenía esa gracia de Dios, pero hasta cierto punto ella no hallaba qué hacer, quizás estaba indecisa para no hacer lo que Él le había mandado.
Pero más sin embargo, Él le da esas palabras y le dice, para este tiempo has sido llamada. Si tú no libertas a este pueblo, Dios va a mandar a otra persona, porque hay algo también que tú tienes que saber. Si tú te niegas a cumplir el propósito de Dios, Dios va a poner a otro en vez de ti. Tú y yo no somos indispensables para Dios. Tú y yo no somos indispensables para cumplir el propósito que Dios ya determinó desde antes de la fundación del mundo para su reino. Si tú no quieres, Él va a buscar a otra persona. Ahí depende de ti. Si tú te dejas usar por Dios, si tú dejas que Dios sea tu Padre, que te dirija, que te oriente y que te hable y que también te puede exhortar, porque no siempre estamos haciendo las cosas bien como a Dios le agrada. Entonces vemos cómo esta mujer necesitaba esa palabra de convencimiento que le dijo su tío. Necesitaba esa palabra que a veces tú y yo hemos necesitado de otras personas que nos afirmen en nuestro propósito. Pero no me vas a dejar mentir que a veces en lugar de encontrar apoyo, encontramos rechazo. A veces es en lugar de darnos fuerzas para seguir nuestro propósito, nos cierran las puertas, nos cortan las alas. Pero incluso aunque te hayan cortado las alas, ahí en ese propósito que tú ya determinaste, en ese propósito que tú ya tienes, yo te digo algo, las plumas siempre te van a volver a salir. Vuela nuevamente, así como el águila, que bota todo su plumaje, pero le vuelve a nacer nuevo y se vuelve a regenerar, vuelve a nacer en ella, a pesar de que ya un plumaje se cayó. Yo no sé cuál es tu caso, quizás te han quitado las plumas una por una y te ha dolido. Los diferentes problemas, las diferentes circunstancias de la vida han llegado a ti y te ha dolido todo eso y estás deprimida, quizás metida en tu casa, sin saber que tienes un propósito eterno que Dios ha depositado en ti, sin saber de que eres parte del reino de Dios y que Dios te quiere con un propósito. Entonces, característica de una persona que tiene propósito es que deja huella. Esther fue una mujer que sí quedó inscrita en este libro a pesar de su nivel de ser huérfana. A pesar de eso, ella quedó plasmada aquí, es porque Dios la usó. Así te quiere usar a ti también. Así quiere que tú seas esforzada, valiente, que no tengas miedo a nada. Y a veces tú siempre vas a tener que ir contra marea. En la reunión pasada hablábamos acerca del salmón, que el salmón es el único pez que va contra corriente, o sea, va contra los problemas. Y así tú, para cumplir tu propósito, vas a ir contra corriente. No todos van a estar de acuerdo con lo que tú vas a hacer. Pero cuando tú tienes un propósito determinado para servirle a Dios, no importa cuántos te digan, no, tú vas enfocada en tu propósito. Y Dios quiere que en esta tarde tú te enfoques en ese propósito que Dios te ha dado. Quizás tú me dirás, pero yo no sé qué Dios me ha llamado a hacer. Yo no sé cuál es mi propósito, no lo he identificado. Empieza a trabajar, empieza a darle tiempo a Dios. Algo que una mujer de propósito tiene que tener es que tiene que tener ciertas características. Y una de ellas es que tiene que ser fiel. ¿Fiel a quién? A Dios. Y si una mujer es fiel a Dios, va a ser fiel en todas las áreas. Pero si una persona no es fiel con Dios, en todas las áreas va a ser infiel. La fidelidad es una característica que tú tienes que tener. Fidelidad a todo lo que tú haces. Fidelidad a todo lo que tú emprendes. Fidelidad a todo lo que tú ves. Fidelidad a aquello que sabes que no es tuyo y que no lo puedes tocar. Fiel, una persona confiable. Eso es una de las características de una persona con propósito. Otra característica es que es una mujer bondadosa. ¿Cuántas veces has sembrado en otros? ¿A cuántos has ayudado? Y a veces no necesariamente tiene que ser con dinero. La palabra no dice que si tú tienes dinero tienes que ser bondadoso, no. A veces los demás solo necesitan una palabra de aliento tuya y mía para poder sobrellevar las cargas, para poder sobrellevar los problemas. Otra de las características es que tiene que ser una persona amable. Una persona amable es aquella que agradece por todo. Una persona que tiene buen conocimiento, una persona que sabe hablar, una persona que sabe expresarse, que no usa palabras vulgares, que no hace chistes rojos, sino que es una persona que cada día se va alimentando ella y cuando la escuchan hablar alimenta a los demás. Esta es una persona con propósito o un hombre con propósito, porque todos tenemos propósitos, hombres y mujeres. Entonces, otra característica es que tiene que ser una persona confiable. ¿Cómo te caracterizas tú? ¿Eres confiable?
Cuando te cuentan algo te quedas callada y solo oras para ayudar a esta persona, o eres de las personas que te cuentan una cosa y más tardaron en contártelo y en que lo sepa toda la congregación o todos los del trabajo. ¿Cómo eres? ¿Eres confiable de verdad? ¿O eres confiable solo con aquellos que saben que te pueden remunerar? Y con los que no te pueden remunerar, hablas hasta por los codos. Te sabes la vida de medio mundo, pero la tuya muchas veces no la tienes bien también. Entonces, una persona confiable es aquella que ve, escucha y calla. ¿De cuál eres tú? ¿Tienes estas características? ¿Eres confiable para Dios y para los demás? Ser confiable es una persona con propósito. Otra característica que una persona con propósito tiene que tener es que tiene que tener una sola cara, un solo rostro, una sola posición. Pero lastimosamente conocemos personas que ejercen liderazgos que tienen una cara en la iglesia, una cara en la casa y una cara en el trabajo. Y esas no son personas con propósito. A veces tú puedes creer que estás cumpliendo el propósito, pero estás alejada de Dios. Y Dios usa a quien Él quiere. Alguien me dirá, mire, pero ¿por qué esta persona siendo tan mala? Si haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo esto, ¿por qué Dios siempre la bendice? Porque Dios va a usar a quien Él quiera. Pero más sin embargo, Dios ve en el fondo de tu corazón si de verdad tienes estas características. Una persona con propósito no se pone máscaras, dice las cosas cabal como son, aunque así quede mal con la gente. ¿Por qué? Porque tiene una sola palabra. Sí, sí, no, no. Lo demás de nada abona, dice su palabra. Así es que una persona con propósito también tiene una característica que no nos puede faltar y que es una persona humilde, una persona que comparte, una persona que no tiene envidia hacia los demás, una persona que si sabe que ella puede ayudar a otra, va y le ayuda. Una persona que sabe que si ya se preparó, ella puede discipular a otras, puede mentorear a otras. Es una persona humilde, pero no que se va a jactar que ella puede, que ella es, que ella tiene. No, una persona humilde es aquella que no habla de lo que tiene, porque Dios habla de lo que ella tiene. Una persona humilde es aquella que da, es aquella que enseña sin esperar nada a cambio. Una persona que si le das o no le das, sigue igual, sigue siendo tu amiga. Esa es una persona humilde, una persona que enseña a otras. Esa es una de las características de una mujer con propósito. Una mujer que enseña a otras, que las ayuda a crecer, que las ayuda a identificar su propósito en Dios. Esas son personas con características determinadas. Y mire, vamos a hablar de otra mujer que la Biblia nos enseña y nos deja una enseñanza increíble. Y vamos a hablar de Ruth. Yo sé que ya hemos hablado de ella, ya la hemos mencionado en algunas ocasiones y hemos predicado también en este versículo. Pero a mí me llama la atención de Ruth dos características bien importantes. Ruth era una mujer que hasta cierto punto había perdido todo. Había perdido a su esposo, ¿verdad? Y decidió ella seguir a su suegra. Seguirla porque sabía que en su suegra había algo, había esas características que yo les dije anteriormente. Había fidelidad, había bondad, era amable, era confiable, era una persona con propósito, era una persona que no se ponía máscaras, era una persona humilde, era una persona que enseñaba a otras. Y me imagino que ella, siendo la nuera, le enseñaba cosas buenas. Entonces vemos cómo Dios, cuando uno se pone en el propósito de Dios, cuando uno camina en el propósito de Dios, Dios va a arreglar todo a tu alrededor para que las cosas funcionen. Ruth nos deja una enseñanza que a mí me llama la atención tanto, que así tenemos que ser nosotras, mujeres con propósito, mujeres de un solo pensar y sabiendo que tenemos que imitar a Cristo cada día, tenemos que ir en crecimiento. No tomemos una palabra y digamos, no, pero es que Dios conoce que yo soy débil. Sí, pero Él sabe si te estás esforzando por esa debilidad que tienes y no la quieres dejar. Él sabe que hay cosas en tu vida que tienes que haber dejado ya hace años. Y ya pasaron 20 años, 25 años y todavía no lo logras dejar. Entonces Dios ve esa disposición de tu corazón, esa humildad de tu corazón, esa doble cara que a veces tenemos. O Él sabe si de verdad solo tienes una cara. Así es que Ruth nos deja una enseñanza y Ruth hizo un propósito firme con su suegra y le dijo que no la iba a dejar. Dice, no te dejaré. Y leámoslo ahí para que vea que estamos leyendo la palabra. Respondió Ruth,
no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Si hay algo que una mujer de propósito tiene que tener, es que tiene que ser determinada. Cuando tome una decisión, tómela y no regrese atrás. Si hay algo que nos caracteriza a las mujeres, es que cuando tomamos una decisión, ya no nos echamos para atrás. Quizás puede pasar el tiempo, quizás pueden pasar los años, y quizás diste nuevas oportunidades en las diferentes áreas de tu vida, quizás diste oportunidades, pero llega un momento en que se te termina eso, en que tú dices ya no más, hasta aquí, y tomas una decisión y eres determinante. Ruth fue una mujer determinante, una mujer con propósito, que decidió irse con su suegra. Claro, era una buena suegra, porque hay suegras que no son buenas suegras y hay suegras que son buenas suegras. Entonces, a veces las suegras buenas hacen cambiar esas malas conductas de sus nueras. Pero cuando hay suegras que en lugar de bendecir, que en lugar de ayudar, maldicen, entonces son personas que no son dignas de confianza. Son personas religiosas, cristianas religiosas. Así hay muchas dentro de las congregaciones. Pero usted y yo tenemos que ser determinadas. Y lo que no te gusta, no te gusta. Y tú no tienes que convencer a nadie. Si hay algo que no te guste, que va en contra de tus valores, de tus principios, nadie puede hacerte cambiar eso. Una mujer de propósito sabe hacer las cosas. Una mujer de propósito sabe tomar decisiones. Nunca vamos a estar preparados para las grandes decisiones. Pero Dios siempre nos va a dar la sabiduría a través de su Espíritu Santo para que nosotros logremos nuestro propósito aquí en la tierra. Tú no estás por casualidad. No estás porque Dios se equivocó del mes, tú no estás porque tu mamá no se tomó la pastilla, no, tú estás con un propósito. Y Dios quiere que tú encuentres ese propósito. ¿Cómo puedo hacer para encontrar mi propósito? ¿Cómo puedo hacer? Hay características como tú puedes encontrar ese propósito. Y vamos a ver una de ellas. Porque alguien me decía, mire, yo no sé cuál es mi propósito, tengo 20 años de estar en la iglesia, yo no sé a qué he venido aquí a la tierra. Yo no sé qué Dios quiere que le sirva. Yo no sé porque yo quisiera servir en tantas cosas, pero todas me llenan. Entonces yo quiero encontrar mi propósito. ¿Cómo lo puedes hacer? Yo te voy a dar las características, cómo lo puedes hacer. Y vemos que una de las características es que tú tienes que orar, que pedirle a Dios ese discernimiento para que Él, a través de tu Espíritu Santo, te pueda llevar a ese propósito, que tú puedas cumplir ese propósito por el cual tú fuiste creada en este mundo. Entonces, una de las cosas importantes que tú tienes que orar y pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo te revele. ¿Cómo te va a revelar Él? A través de la palabra, a través de un buen mensaje o a través de una alabanza. Dios tiene distintas formas para revelarte su propósito. Y otra de las cosas es que tú tienes que hacer para entender el propósito por el cual tú estás en esta tierra es leer su palabra. Léela, medita en ella y Dios te va a hablar a través de la palabra. Si tú lees la palabra y no entiendes, vuélvelo a leer. No sé cuántas veces tienes que leer un versículo, pero vuélvelo a leer, desglósalo. Hay alguien que me enseñó a mí, cuando yo no entiendo un versículo, alguien me enseñó, desglóselo, desglose el versículo. Entonces yo aprendí a hacer eso y yo te mando esa misma idea a ti. Desglosa el versículo, palabra por palabra. Ve su significado para que tú entiendas lo que Dios te quiere decir a través de esa palabra. Pero no abandones tu propósito. Cumple tu propósito por el cual fuiste formada en el vientre de tu madre y por el cual hasta este día Dios te ha dado la vida para que tú cumplas ese propósito y seas parte de ese reino de Dios. No quiere decir, no me vayas a malinterpretar, que si tú recibiste a Dios y que no cumplas tu propósito, tú no vas a ser salva. No, simplemente que no añadiste a esa corona que Dios te tiene preparada. Simplemente no hiciste nada para que tu corona tuviera más perlas. Simplemente que cuando sea la promoción no te van a premiar mucho, sino que te van a premiar poquito. Entonces tú decides, pero lo importante es estar en un constante aprendizaje. Otra de las características que una mujer de propósito, para encontrar su propósito, tiene que tener es que tiene que estar en constante aprendizaje. Tienes que ser humilde y saber de que no lo puedes todo. Tienes que todos los días esforzarte por aprender algo nuevo. Yo no sé qué tú estás aprendiendo en estos momentos. Quizás alguien me dirá, mire, fíjese que quiero ir a la universidad. Inscríbete, da el primer paso, porque la fe actúa con acción.
A veces creemos que la fe es porque me va a venir el título a la casa. O a veces creemos que la fe actúa porque me va a mandar el diplomado a través de Western Junior, ¿verdad? No, la fe actúa es que yo quiero lograr mi meta. Yo quiero, ejemplo, un título universitario. Entonces, ¿qué es lo primerito que yo tengo que hacer? Ya está mi deseo. Pero ¿qué hago yo para hacer actuar esa fe? Voy y me inscribo, pago el primer semestre. Eso es actuar en fe. Y quizás no tengo dinero para los otros semestres, pero deja, porque Dios ya vio en tu corazón que tú te quieres seguir preparando para su reino. Entonces Él va a proveer los otros meses. Tú te vas a quedar admirada de lo que Dios va a hacer a través de esa fe, trabajando en ti. Pero la fe es algo que tú tienes que activar. Nadie puede activar la fe por mí, ni yo por ti. Tú tienes que activarla tú solo. Entonces ve, inscríbete y está en constante aprendizaje. Si te llaman a un diplomado, ve y recíbelo. Si te llaman a X cosa de aprendizaje, ve y inscríbete. Si van a haber charlas de algún tema en específico que a ti te llame la atención, como el aborto, ve y recíbelo. Y a mí, ¿para qué me va a servir eso? Te va a servir. En un momento tú vas a tener personas que te van a decir, mire, ¿y usted qué piensa del aborto? Y tú no vas a hallar que contestar, pero si tú vas y recibes ese diplomado, tú vas a entender qué es eso y vas a saber cómo platicar con estas personas. O quizás alguien mire, yo quisiera aprender a hacer pan. Vaya a una panadería, ofrezca de, mire, yo quiero aprender, si me da chance de aprender, aunque no me pague, yo quiero aprender, y vaya a hacer pan. O yo quiero aprender a hacer flores. Vaya y aprende a hacer flores. O yo quiero aprender bisutería. Yo no sé qué es lo que usted quiere aprender. Yo no sé qué es lo que usted quiere alcanzar. Pero mientras usted no actúe en fe y vaya a ese lugar a lo que usted quiere aprender, su fe no va a ser activada. Y usted va a seguir siempre, hasta cierto punto, en la ignorancia, porque no va a estar en constante aprendizaje. La persona de propósito es humilde y dice, no, yo eso no lo puedo. Entonces voy a ir y lo voy a aprender. Yo no puedo hacer esto, voy a ir y me voy a inscribir. Yo no puedo hablar inglés, pero quiero hablar inglés, quiero ser traductora. Entonces voy y me inscribo en la universidad y aprendo diferentes idiomas a través de la carrera que yo haya elegido. O, otro ejemplo, ¿verdad? Fíjense que a mí me gusta lo de las computadoras. Quisiera arreglar computadoras porque veo que hoy, en pleno siglo XXI, necesitamos personas que puedan arreglar las computadoras. Entonces yo voy y me inscribo en la universidad, pero tengo que dar ese paso de fe. Mientras yo no dé ese paso de fe en acción, y solo me quedo en palabras y leo la palabra, y aquí me dice que si yo soy esforzada y que soy valiente, Dios me va a dar esa bendición. Pero yo me quedé con la palabra, pero no la hice accionar. Entonces la fe va acompañada de una acción. Que nunca se le olvide eso, mujer de propósito. Usted quiere cumplir su propósito, está bien. Ya identificó su propósito. Hoy, ¿qué le tiene que hacer? Caminar en fe, accionando su fe. Este ministerio nació en un momento de pandemia y me consta, porque yo hablé con la hermana en los primeros días que estábamos por iniciar este gran ministerio de Chicas de Fe. Y de verdad que me quedo admirada de cómo Dios las ha llevado de gloria en gloria. Me quedo admirada que de esas manos de esas mujeres humildes, de esas mujeres que creyeron en su propósito. Porque el problema es que a veces muchos queremos pertenecer, muchos queremos ser parte de, pero no trabajamos a favor de. Y cuando nos presentan el proyecto, lo vemos tan lejos, lo vemos tan grande que creemos que nosotros no lo podemos alcanzar. Pero yo le digo algo, los propósitos de Dios son grandes, son extensos. Y usted se quedaría admirada de lo que Dios quiere hacer con su vida, mujer de fe. Se quedaría admirada, pero ¿qué tiene que hacer usted? Hacer reaccionar esa fe. Y por eso se llama Ministerio Chicas de Fe. Me llama la atención su nombre y de verdad que me consta que esa fe ha ido de aumento en este ministerio. Hemos visto cómo mujeres han sido transformadas, cómo mujeres han sido edificadas, cómo hemos tenido esa palabra de diferentes países con diferentes pastoras. Hemos visto cómo Dios se ha manifestado, cómo hemos ido a otros lugares y hemos sembrado a otras mujeres, y cómo Dios está dando esa apertura, porque Dios no está viendo en las posibilidades de usted, Dios está viendo el corazón con el que usted está sembrando para este ministerio. Eso es lo que Dios está viendo en usted, y Dios ha visto a una persona apta, a una persona fiel, a una persona honesta, amable, humilde, para poder llevar su propósito a las naciones. Porque si usted me dice, mire, aquí nos vamos a quedar, no, yo sé que este ministerio va a trascender a las naciones.
Usted no lo cree, yo sí lo creo, porque conozco a ese Dios. Pero cuando Dios pone un propósito en una mujer valiente, esforzada y que nada la detiene, esta mujer va a dar mucho fruto, pero no solo para ella, va a dar fruto para otras personas. Y me consta el trabajo, la dedicación que mi hermana Delia pone en este ministerio. Yo le doy gracias a Dios por ella y le digo, Señor, aumente esa fe, provéele lo que necesita, ayuda. Y no solamente a ella, sino a todo el equipo que trabaja con ella, que son mujeres valientes, esforzadas, que de verdad me dejan admirada. Mujeres que no la dejan sola, mujeres que son las 10 de la noche, están conectados, siendo discipuladas, mujeres que están en constante aprendizaje, unas hacen una cosa, otras hacen otra, cada quien en su propósito. Pero qué tremendo es cuando no tenemos ayuda de nadie para que nos apoye en nuestro propósito. Entonces usted y yo tenemos que aprender a rodearnos de gente idónea. No se rodee de cualquier persona, rodéese de gente que la firme en su propósito, rodéese de personas que le van a ayudar a crecer. Y si el enemigo llega con palabras a quererle destruir su propósito, usted no haga caso, hágalo a un lado y haga oídos sordos y vuelva a comenzar. Si quizás comenzó un proyecto y no da resultado, espere en Dios que Dios va a dar otro proyecto mejor. Yo no sé cuáles son sus propósitos, yo no conozco sus sueños, no conozco sus dones, pero yo sí sé que ese Dios al que usted le sirve y al que yo le sirve es más que poderoso para hacer cumplir todo lo que nosotros necesitemos para ese propósito eterno que Dios ha depositado. Otra de las características que usted tiene que hacer es contar con Dios siempre. Y yo he visto en este ministerio cómo de verdad la dependencia de Dios ha sido una de las prioridades de mis hermanas, de todas. He visto cómo se han esforzado trabajando en el ministerio. He visto cómo han puesto su tiempo, cómo han puesto su dinero para poder dar a luz las bendiciones a otros, porque somos luz en la tierra, sal en la tierra, pero muchas veces no se nos nota. Muchas veces solo somos para nosotros y para los demás nada. Entonces, hay diferentes tipos de propósito. Esas son otras características. Y vámonos al Salmo 138.8 y vamos a ver qué nos dice el Salmo 138.8. Y Dios siempre hablándonos acerca de esos propósitos que tiene para usted y para mi mujer. Quizás alguien dirá, mire, pero ya tengo 80 años. ¿Y será que Dios tiene propósito para mí? Sí tiene propósito para usted. Porque usted puede ser una buena consejera con las jóvenes. Usted puede ser una buena consejera con los jóvenes, porque usted ya creció, porque usted ya tuvo hijos, y ya sabe los procesos que se pasan en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces Dios sí la puede utilizar. Dios sí quiere cumplir su propósito. Para cumplir el propósito de Dios, en esa tierra no hay edad. Solo Dios necesita un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón amable y afable, un corazón lleno de amor hacia los demás y un corazón lleno de virtudes de bien hacia los demás. A veces a ti te va a tocar pedir, pero no para ti, sino para otras personas. Pero si antes cuando andábamos en el mundo hacíamos cualquier locura, ¿verdad? Cuando iban al estadio, bueno, yo nunca he ido al estadio, pero he oído la afición de algunas personas de andar en el estadio, de ir gritando, de pintarse la cara, llevar banderas y todo eso. Una afición por eso. ¿Por qué no tenemos esa afición para con Dios? ¿Por qué no tenemos esa afición para cumplir el propósito de Dios? Ah, no, hoy llego, mañana no, hoy sí, pasado sí. No, determínese, hermana y hermano, ¿a quién le quiere servir? ¿A quién quiere agradar? ¿A dónde quiere llegar usted? Y ya hay diferentes tipos de propósitos. Y quizás alguien me dirá, mire, fíjese que yo he descubierto. No, esto no es de descubrir. Esto es de que Dios la convenza a través de su Espíritu Santo que ese es su propósito. Quizás unos tienen el propósito de predicar la palabra. Está leyendo la palabra entonces para enriquecerse usted. Y cuando le pidan el consejo, usted lo pueda dar a través de la palabra. O alguien me dirá, mire, fíjese que yo quiero ir a las naciones y yo quiero cantar. ¿Está trabajando en su propósito? ¿Ya se aprendió alabanzas nuevas o está cantando las de hace 20 años? ¿Qué está haciendo en su propósito? ¿Qué nuevo está dando en su propósito? Si usted quiere y ya determinó su propósito, usted tiene que ir dando frutos nuevos en ese propósito. Le pongo un ejemplo rapidito. Yo tengo un ministerio que lidero en nuestra iglesia, que es el Ministerio de Mujeres Visionarias. Y en este ministerio yo trato que siempre hacer algo diferente.
estamos trabajando ahí, tenemos ya proyectos establecidos, ¿verdad? Para todo el año. Y uno de los propósitos para este año era realizar nuestro 6º aniversario, que las chicas de fe pues nos acompañaron y para mí fue un privilegio tenerlas aquí. Fue una mañana de mucha bendición. Ese era uno de nuestros propósitos, hacer ese evento que lo hacemos cada año, hacemos 3 por año. Entonces, pero ya había un propósito. Pero si yo no actúo en fe, porque todo lo hacemos por fe y todo lo hacemos gratis para los demás, entonces si yo no les transmito esa fe a ellas, ¿cómo ellas van a poder creer en ese Dios todopoderoso? Entonces yo tengo que empoderarlas a ellas, transmitirle la visión para que ellas sepan a qué Dios le están sirviendo. Entonces, alguien me dirá, fíjese que yo quisiera tener un ministerio como el que usted tiene. Alguien le dirá a la hermana Delia, yo quisiera ser la líder en vez de ella. Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí esto no es de que yo quiero, aquí es de que Dios la ponga. Porque esto no es por nuestra propia cuenta. Esto es porque a Dios le ha placido en su gracia y en su misericordia. Y Él ve la disposición de su corazón de servirle de verdad, con un corazón genuino, no para pantallarle a los demás, no para que los demás vean, no para que los demás crean que yo soy más que otras, no. Dios ve el corazón humilde de cada una, porque Él dice su palabra, escudriña los corazones y Él conoce que usted tiene en su corazón. Y quizás a veces usted no ha cumplido su propósito, porque hay cosas que usted tiene que sacarlas, usted tiene que dejarlas a un lado. Y decíamos, hay diferentes propósitos. Por ejemplo, alguien me decía, fíjese que yo quiero ir a las naciones a predicar. Ah, quiero ir a las naciones a predicar, qué bueno. ¿Y aquí ya predico en El Salvador? No, aquí nunca he predicado. Entonces comience aquí. Primero tiene que comenzar aquí. Y cuando Dios ya lo moldee aquí, cuando yo ya lo prepare aquí, y cuando usted esté listo, entonces lo va a mandar a las naciones. Antes no lo va a mandar. ¿Me explico? Usted quiere su propósito, trabaja en él, esfuércese, dedíquele tiempo, dedíquele dinero. Si hasta para transmitir se necesita un equipo para transmitir. O sea, las transmisiones no salen por sí solas, no hay un equipo que hay que transmitir. Hay gente que está detrás de usted transmitiendo. O sea, no lo hacemos solos, somos un equipo. Allá en nuestra página de la iglesia está un hermano también transmitiendo en nuestra página. O sea, es un equipo trabajando para el reino de Dios, no para mí, es para el reino de Dios. Entonces alguien me dirá, fíjese que yo quisiera ser evangelista. Ah, ya estudió, ya se metió al Instituto Teológico a estudiar, porque usted quiere ser evangelista, pero ¿qué vamos a ir a hablar allá afuera? Sí, yo sé que el Espíritu Santo le da y yo estoy de acuerdo en eso y en su misericordia y en su amor y en su bondad Él nos da la palabra. Pero nosotros somos responsables de hablar lo que la palabra dice, de no ir a hablar allá herejías allá afuera. Entonces, ¿ya se está preparando para ser evangelista? ¿O solo porque le dijeron que predicaba bonito y que predicaba bien y que exhortaba bien, ya usted ya se cree pastor? Yo no me consiento pastor hasta este día en cuanto a la sabiduría que un verdadero pastor tiene. Ahorita soy en pañalitos. Entonces yo le digo a usted, le transmito esto a usted, aprendamos, vayamos, no nos quedemos con lo que nos han dicho, no, esforcémonos. Alguien me dice, fíjese que yo quiero ser misionero. Ah, quiere ser misionero. ¿Está dispuesto a dormir en el suelo? ¿Está dispuesto a tomar agua del río que pasa ahí, donde toman todas las personas que viven, que están en esos lugares remotos, donde son lugares indígenas, donde todavía el evangelio no ha llegado? Hay lugares, por ejemplo en Guatemala, hay tribus donde el evangelio no ha llegado todavía. ¿Está dispuesto a dormir en piedra? ¿Está dispuesto a dormir en un petate? ¿Está dispuesto a aguantar hambre para ser misionero? Porque queremos esas cosas, pero cuando ya estamos allá salimos corriendo, solo duramos 2 días y nos regresamos, porque no era ese nuestro propósito. Usted tiene que determinar de verdad cuál es su propósito en esta tierra. O alguien me decía, fíjese que yo quiero tener una fundación. Ajá, ¿y para qué quiere tener la fundación? Ah, es que yo veo que viene ayuda de todos lados y yo siento que con eso voy a poder sobrevivir. Una fundación no es para eso. Una fundación es para que usted ayude a otros. Claro, va a ayudar a su equipo también, porque lo primero son los de su casa y lo primero que usted tiene que bendecir es al equipo de trabajo que Dios le ha mandado. Esos son los primeros. Cuando usted haya bendecido a todo ese equipo de trabajo, entonces usted puede ir allá afuera a bendecir a otros. Pero no me va a decir que va a bendecir allá afuera y ese equipo de trabajo no lo va a bendecir. Eso no es así. Si usted quiere una fundación, tiene que estar determinada en el propósito de Dios y saber de que esa bendición es para mi grupo, para ese grupo selecto que Dios me ha dado para que yo le herede. Ese
es el principal propósito. Y cuando Dios vea que usted está haciendo las cosas, no hombre, si usted no le va a caber el dinero, no le va a caber la siembra en su granero para poder tener todas esas bendiciones que Dios le va a mandar de otros países para que usted pueda sembrar aquí en El Salvador. Entonces, ¿por qué le digo esto? Identifique su propósito. Y leamos allí, no me he olvidado el versículo porque quiero que a usted le quede claro este versículo, es el Salmo 138:8. Y dice así, Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Fíjese, el propósito es personal. Yo no tengo el propósito de mi hija, yo no tengo el propósito de mi esposo, no. Yo tengo un propio propósito mío, el que Dios estableció en mí. Desde que yo nací, desde que yo fui formada en el vientre de mi madre, yo dictó un propósito en mi vida. Entonces, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, fíjese, no somos nosotros, es la misericordia de Dios en nosotros, su gracia en nosotros, su favor en nosotros. No somos nosotros, no brillamos con luz propia, siempre lo he dicho y lo repito. No es mi luz, no soy yo, es Dios a través de mí. Entonces dice, su misericordia, oh Jehová, es para siempre. Si Dios le ha dado un propósito, cúmplalo y Dios le va a proveer todo lo que usted necesita para cumplir ese propósito. Otra de las cosas importantes, no desamparéis la obra de tus manos. Yo le digo algo, Dios nunca lo va a desamparar. Dios siempre va a estar ahí presto a ayudarle en su propósito. Cuando usted identifique las características de una persona con propósito y cuando usted tenga las herramientas para identificar su propósito y cuando usted ya tenga determinado su propósito, usted va a trabajar en él. Espero que en esta tarde Dios nos haya hablado, porque así como le ha hablado a usted, ha hablado también a mí. Lo primero que Dios nos hable es a nosotros cuando predicamos su palabra. Y que en esta tarde Dios realmente nos haya hablado y podamos nosotros, cada una de nosotras, mujeres y hombres, identificar nuestro verdadero propósito. Ya les dije a qué nos fuimos llamados y ya les expliqué cuál es el propósito de Dios, cuál puede ser su propósito, porque hay varios propósitos. Yo les he mencionado unos nada más. Pero quizás usted se identificó con uno de ellos. Dios le habló a través de uno de ellos. Entonces vaya, pregúntele a Dios en la noche. Señor, ¿cuál es tu propósito? Dame una señal para ese propósito. Y Dios va a hacer cumplir su propósito en usted. Bueno, vamos a orar. Espero que esta tarde Dios nos haya hablado. Vamos a orar para dejar este tiempo y luego vamos a saludar a todas aquellas que estuvieron conectadas, ¿verdad? Vamos a orar y decimos, Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado y a través de la fe, Señor, sabemos que tú cumples tu propósito en cada uno de nosotros. Hoy yo te pido, Señor, para que tú bendigas a cada una de aquellas que estuvieron conectadas. Por cada una, Señor, de estas mujeres de Ministerio Chicas de Fe, Señor. Bendícelas a cada familia ahí, Señor, a sus hijos, sus esposos, sus abuelos, sus tíos. Que sea bendecido, Señor, todo lo que hagan. Bendice la obra de sus manos, que todo lo que emprendan sea prosperado. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a saludar a las chicas de fe que estuvieran conectadas. Yo sé que hubieron varias ahí. Y usted a veces no ve, pero aquí está mi hija siempre ayudándome en la transmisión. Yo sé que algunas ya la conocen. Y también está nuestro hermano Daniel allá que nos está ayudando en la página de nuestra iglesia. Bendiciones también a él. Vamos a saludar ahí a la hermana Liz Rodríguez. Dios bendiga, hermana Liz. Un día de estos espero que nos podamos comunicar y poder seguir hablando sobre esos temas importantes. La quiero mucho. Y también tenemos ahí a la hermana Tania Mendoza, Liz Asensio, Stephanie Vázquez, Ami Vázquez, Juárez Ramírez, Roxana Serrano, Luqui Hernández, Delia Martes, Pastora Juárez, Pastora Juárez, tan chula la Pastora Juárez, Clau Chávez, Joana Jans, Ana Julia Orellana Vides, Sarabia Jiménez, Polita García, Lisbeth Portillo, Mariana Cornejo, Bairo Jadel Cerrito, Dios bendiga hermano, Victoria García, Raquelita de Polanco, Jocelyn Gil Ser, Esther Serrano, hermana Esther, Ana Rivera, Andrea de León, Antonio Ruano y Jessy Romero. Mira, estuvieron varias conectadas, gracias a Dios. Dios me las bendiga a todas y trabaje en su propósito. Pregúntele a Dios a qué usted ha sido llamada y no se rinda. Dios me las bendiga a todos.